tenemos mucho que contarles, mis queridos hermanos, muchas bendiciones, extraordinarios desafíos estuvimos afrontando en esta última semana, pero si ustedes me preguntan, y me causó algo de estupor escuchar algunas de las interpretaciones o comentarios, la tristeza que pudo haber en el corazón de algunos de ustedes, frente a los acontecimientos que nos acompañaron en estos últimos días. Hoy tengo que decirles que sin duda alguna el Señor sobreabundó en gracia y en bendición en nuestras vidas. Y tengo que decírselo porque mi teología es una teología paulina, y el autor que quizás con mayor frecuencia yo empleo en la exposición y en la labor, bueno, sin duda alguna todos sabemos el valor que tiene Pablo dentro de la configuración del pensamiento cristiano. Pero nadie se le ocurre pensar que un apóstol Pablo que se montaba en un barco, se hundía el barco, quedaba 1 día y medio naufragando en alta mar, en el mar Mediterráneo, donde hay tiburones, o habían por lo menos tiburones gigantescos, donde habían peligros en los caminos, peligros entre falsos hermanos. Llegar a la orilla, y cuando llega a la orilla después de 1 día y medio de naufragio lo pica una culebra. Desde el folclore de nuestra experiencia patria nacional venezolana, nosotros los venezolanos decimos que está azarao. Este es un problema de interpretación serio. Está azarao Pablo, porque ¿qué tipo de hombre de Dios se monta en un barco, se hunde el barco? Lo primero que los evangélicos van a decir es que no era de Dios. No era de Dios que fuera, hermano, porque se hundió el barco. Y eso da un testimonio del elemento de ignorancia lamentable que el pueblo de Dios tiene en cuanto a la descripción de los eventos y de la forma en la que Dios providencialmente ordena todas las cosas para el bien de su iglesia. Pues el apóstol Pablo, a pesar de que parecía estar en un fracaso, cuando quiso dar una interpretación de sus realidades a la iglesia de Roma, ¿ustedes creen que todo esto que yo he pasado en alguna manera puede poner algún desmérito a lo que yo adelanto? Pues no. ¿Quién me podrá separar del amor de mi Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? No. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel Cristo que nos amó. Por medio de aquel que nos amó en la cruz del Calvario. Estamos condenados a vencer. Ahora, más allá de nuestras interpretaciones, hoy voy a hablar del Dios que cruza los brazos para bendecirnos. Cómo Dios nos bendice y cómo Dios cruza brazos para adelantar propósitos que pueden incluso confundirnos. Pero más allá de esto, estoy seguro que el Señor abrirá puertas pronto, de manera expedita y de una manera muy distinta, en esta nueva gestión que se adelanta cuando el progresismo globalista no esté gobernando los destinos de este maravilloso país. De alguna manera yo estoy seguro que las cosas tendrán un rumbo muy distinto al que se ha ofrendado. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias, o para entender esto más bien, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el capítulo número 1 del libro de Ezequiel. Ezequiel es un personaje interesante y nosotros hemos venido reflexionando, meditando ya largos tiempos sobre algunos conceptos relacionados a la dimensión monárquica, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Estamos hablando de la era de la monarquía, la era en la que nos encontrábamos ya bajo una interpretación de la historia muy interesante, bajo la gestión de monarcas, bajo la gestión de un Estado que aglutinaba toda la voluntad nacional. Pudimos ver la visión desfavorable que Dios tenía del Estado mismo. Y es interesante observar que mientras más espiritual es un pueblo, menos estatista es un pueblo. Si usted me lo permite poner en vocabulario politológico, y esto sería un interesante debate entre politólogos cristianos, entre economistas cristianos, entre sociólogos cristianos y pensadores y filósofos cristianos. Esto sería un interesantísimo debate. Y ahorita casualmente estoy leyendo un libro formidable que les recomiendo a todos los que tengan inquietud por la lectura, La derrota de Occidente, de Manuel Todd, un extraordinario documento.
donde a pesar de que Emmanuel Todd no es cristiano, o por lo menos esa es la información que dispongo, de que no comparte nuestra fe, Emmanuel Todd llega a la conclusión de que la derrota de Occidente es algo que marcha de forma paralela al fracaso de la Iglesia reformada en el mundo occidental. Él dice, la decadencia del protestantismo, la decadencia del mundo reformado, particularmente la visión posterior a la Reforma, y su decadencia en la que degeneró lamentablemente después de la Ilustración, dejándonos ante un fenómeno cultural interesantísimo. Ustedes recordarán que el siglo XVIII y XIX parió algo que resultó ser algo que uno lo cuenta y resulta absolutamente inverosímil. Lo que resulta absolutamente inverosímil es que están pariendo en Alemania teólogos ateos. Un teólogo ateo es el equivalente a un veterinario de unicornios. Vamos a curar un animal que no existe. Es imposible ser un veterinario de unicornios si tú no puedes curar el animal al que has estudiado justamente para poder predecir su conducta o evaluar su conducta. No podemos pensar en la idea de un teólogo ateo porque ¿dónde rayos está el objeto de su estudio si es inexistente? Si el objeto de tu estudio es inexistente, termina siendo una construcción social y nos encontrábamos con una academia teológica en Alemania derivando algunas conclusiones en donde se afirmaba, por ejemplo, de que la Biblia no fue inspirada por Dios. Este es el agregado mítico del folclore hebreo. Nos encontrábamos luego con la escuela de Julius Wellhausen, que afirmaba de que 4 fuentes narrativas habían configurado la estructura narrativa del Pentateuco, una escuela yavista, una escuela eloísta, una escuela deuteronómica y una sacerdotal. 4 escuelas en el periodo posexílico, en el siglo II antes de Cristo, se dieron a la tarea de redactar todo este conjunto de relatos para aportarle a la nación un sentido de coherencia, de unidad nacional. Ese es el cuento del tío Tigre, del tío Conejo, Jonás, Moisés, y todos esos relatos son relatos ejemplarizantes para aportarle alguna dimensión conceptual de unidad, de cohesión al cuerpo de una comunidad que está en repatriación y que necesitaba de una coherencia sociológica para poder adelantar un esfuerzo político. Le estoy poniendo esto en vocabulario mucho más sencillo y más simple de lo que ellos trataron de encubrir. Pero lo que están es tratando de negar el carácter sobrenatural de este libro. Y si usted le dicen, por ejemplo, en la escuela dominical, donde acabamos de invitar a nuestros niños que estén allá, y si Dinaín, en lugar de decirle, mira, hay un profeta que desobedeció la voz de Dios. Dios le decía que tenía que ir para Nínive y se fue para Tarsis. Se montó en un barco y lo tiraron. O más bien él dijo, tírenme, porque prefiero que me tiren al agua antes que ir para allá. Imagínense eso. Se lo tragó un pez. Muchos dicen que una ballena, pero la expresión que la Septuaginta tiene es sequetos. A pesar de que esa es la matriz filológica de cetáceo, ketos, cetáceos o cetáceo, que es monstruo marino, no estrictamente estamos hablando de una ballena. A lo mejor pudo haber sido un tiburón o no sé. ¿Usted sabe la cantidad de cosas que deben haber en ese mar que nadie, solamente Dios sabe que hay ahí? ¿Quién sabe que se tragó a Jonás? Lo cierto es que fue un monstruo marino. Dios lo tenía preparado y lo escupió en las orillas de donde él no quería ir. Entonces el teólogo le dice al pastor, el pastor dice, yo me quiero preparar en Alemania porque dicen que allá salen bien preparados los pastores. Entonces van para Alemania y le dicen, ve, Jonás no existió nunca. Ese es un cuento del folclore popular hebreo. Moisés, ¿dónde tú has visto que las aguas se separan y pasan 2,5 millones de personas por el medio del agua? ¿Hay alguna documentación que le dé estatus científico, cientificidad a esta afirmación mosaica? No la hay, eso es un cuento. Imagínense, si usted empieza así, ahora usted puede ver cómo un predicador pierde todo el vigor de la exposición, porque después de todo, si yo no estoy hablando de parte de Dios, ¿qué rayos hacen ustedes aquí escuchándome?
Si yo no estoy hablando de parte de Dios, ¿qué sentido tiene entonces yo leer este libro? Si este no es un libro inspirado por Dios y es un cuento más de la literatura universal, pues me meto a estudiar el Popol Vuh, el Bhagavad Gita, el libro de los muertos egipcios. Me pongo a investigar sobre otros documentos que puedan darle de alguna manera mayor esplendor a mi cultura. Pero ¿dónde está la esperanza de un pueblo que niega que Dios habló y dejó plasmada su palabra? Si empiezan diciendo de que este documento no es inspirado, pues Europa murió. Se secó el protestantismo en elucubraciones intelectualistas y hoy tenemos una Europa que en menos de una década tendrá una mayoría islámica y que va a subvertir el orden cultural de la Europa del Sur y de la Europa del Norte con sus falsas tolerancias posmodernas, con su agenda globalista de movilización demográfica para la destrucción de la identidad nacional de los pueblos. Emmanuel Todd, sin ser cristiano, llegó a la conclusión que los cristianos no hemos llegado. Occidente está muriendo y el único elemento que puede detener que Occidente muera es que vuelva por sus fueros la eternal palabra de nuestro Dios, que va a secarse la hierba y se va a marchitar la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. Hay que proclamarla, hay que anunciarla. Y el origen auténtico de la crisis de esos pueblos es haber abandonado los valores de este documento. No se equivoca Emmanuel Todd en decirlo. Los pueblos perecen. E interpretar la realidad de un pueblo es complejo. Emmanuel Todd diría, nuestras apuestas por modelos de hipertrofias de estados, donde hacemos un aparato burocrático monstruoso, donde todos vivimos del Estado. Yo necesito un cargo fijo. Yo necesito un sueldo fijo, que el Estado me dé casa, carro, vivienda. Bíblicamente, el Estado no es para que lo mantenga usted. Por mucho que le duela lo que voy a decirle, el Estado no tiene por qué usted darle casa. El Estado tiene que ayudarle a que la autogestión administrativa que usted adelanta tenga las garantías jurídicas para la preservación de la propiedad, que no sea enajenada, y que usted tenga la posibilidad de que cualquier emprendimiento logre prosperar por las condiciones y las variables macroeconómicas que garanticen que usted puede vender y ganar, que usted puede involucrarse en el aparato productivo de manera independiente, más que un conjunto de parásitos dependiendo del Estado. Deberíamos tener la facultad de poder autogestionar emprendimientos propios que adelanten esfuerzos de crecimiento económico personal. Qué difícil es cuando usted depende del Estado y el Estado no lo puede mantener, porque no fue diseñado para eso en vocabulario bíblico. Hemos estado estudiando eso. Ya Samuel nos advirtió, vas a perder propiedades, vas a ser enajenado, y para mantener lealtades, el Estado va a quitarte lo tuyo para dárselo a sus burócratas. Eso no lo digo yo, Primera de Samuel 8 lo dice. Esto es un temazo. Ahora, a los profetas les correspondió, cuando este modelo monárquico entró en marcha, pudimos ver que tuvieron un momento de esplendor, por supuesto, en el reinado de David y más aún en el momento de Salomón. Si queremos evaluar en términos materiales, nunca se tuvo el esplendor que se tuvo en el reinado del pacífico Salomón, que de hecho eso es lo que la traducción a lengua castellana traduciría de Salomón. El hombre de paz. El hombre, mi papá peleó las batallas que yo no tuve que pelear. La espada de mi padre había matado a 10,000. Y esa paz que fue construida con profunda valentía, yo la estoy disfrutando. Estamos evaluando los libros monárquicos para entender nuestras realidades.
Y estamos ante un problema también complejo, el problema de la interpretación, el problema de cómo la interpretación se puede prestar a diversas perspectivas, y esto nos trae un problema interesantísimo en términos de investigación social. Cuando nosotros hablamos de hermenéutica, y hay varias formas de entender esta palabra dependiendo del objeto de su investigación, en el ámbito de la investigación teológica, nosotros llamamos hermenéuticas a las ciencias que se encargan de la interpretación del texto sagrado. La escuela reformada participa de un retorno a la dimensión gramatical e histórica del documento. Dios quiere decir lo que dijo y dijo exactamente lo que quiere decir. Yo tengo que ceñirme a lo que la Escritura dice y lo que la historia, su contexto revela, para yo poder, bajo la dirección del Espíritu, extraer la verdad consagrada en él y poder exponerla. Pero hay datos objetivos, hay realidades objetivas que pueden ser consagradas más allá de mi subjetividad, más allá de lo que mi precario entendimiento puede. Sí podemos entender lo que Dios quiere decir porque hay evidencias objetivas, hay criterios universales allí establecidos que nos permiten desentrañar su dimensión histórica, gramatical, el sentido de la voz divina. Después del siglo XIX, con Friedrich Schleiermacher, dijeron no, la Escritura no se puede interpretar objetivamente. Yo lo voy a interpretar desde mi propio sentimiento. Y no quiero ni hablar desde la era post-heideggeriana, desde la era post-Foucaultiana, desde la era post-wittgensteiniana. Estamos ante un mundo de una anarquía epistemológica en donde prácticamente la subjetividad es el punto arquimédico desde el cual se construye la experiencia del conocimiento. Soy yo y mi experiencia. Yo y mi circunstancia, diría Ortega y Gasset. Así que mi perspectiva es única y no tiene que ser como la tuya. Y estamos en una comunidad polifónica donde todas las voces son iguales. Y todos los investigadores sociales interpretan como un exceso cualquier intento por la universalidad del discurso social. La universalidad y la objetividad, que son los dos valores de la ciencia moderna, no están presentes, ni siquiera tenemos que buscarla en las ciencias humanas. Así que cuando interpretamos una realidad, siempre lo haremos desde la subjetividad. Siempre lo haremos desde nuestros prejuicios, desde lo que a otros teóricos como el Hampslims llamaba el cautiverio preconceptual. Estamos condenados a un subjetivismo relativista que tiene implicaciones nihilistas. Nada sirve, nada importa, todo vale igual. Y podemos verlo en la cultura popular, como la decadencia de nuestra cultura es un exudado de esta crisis filosófica y cultural. Como todo importa de la misma manera, nada vale entonces. Es tan igual pensar que cuidar a un niño es tan bueno como la bizarra concepción del movimiento pro-LGBTI que considera que se puede tener intimidad con un niño. Y ustedes dirán, está exagerando, pastor. No, el relativismo cultural ha tomado ya inverosímiles perspectivas. Siloemi Firestone, una expositora, en su libro La dialéctica de la sexualidad, nos decía de que un niño debería tener su primera felación con su propia madre. El incesto, apología del incesto. Nos encontramos con un partido en Holanda cuyo único objetivo es la despenalización de la pedofilia, porque hay pedófilos interesados en ver cómo lograr lo que ellos llaman el amor intergeneracional. Todo vale igual, todo vale, todo tiene el mismo peso. Si todo es igual, nada importa. Y pueden ustedes ver la canción, el movimiento cultural que traduce estas realidades. ¿Cuántos recuerdan a Kurt Cobain, de Nirvana? No, esto ya es muy viejo para ustedes. O el grito desesperado de Korn. Ya vamos a ver en por qué tenemos a un sujeto cantando
A 200 millas en un yeque. Es que provoca dale, chico. ¿Por qué tenemos esta decadente versión? Y ese calembe dice que él está a la estatura de Freddie Mercury. Por el amor de Cristo, cuando todo vale igual, la decadencia es imposible detenerla. Kurt Cobain, cuando ustedes ven El espíritu juvenil, esa canción, ese estilo grunge, que en los años 90 impactó profundamente a la sociedad, a la generación X y a los millennials, fue porque alguien captó en términos estéticos la crisis cultural y biográfica del sujeto posmoderno. ¿Y qué salió del exudado cultural de la posmodernidad en el grunge? Un grito de desesperación. Cuando ustedes ven a esos muchachos gritando allí, lo que están es que hay una desesperación agónica en el alma del hombre contemporáneo. Kurt Cobain terminó quitándose la vida disparándose y volándose los sesos con una escopeta, porque parece que llegó por otros derroteros a la misma conclusión de Albert Camus, de que el suicidio es la única alternativa racional frente a la crisis del sujeto posmoderno. ¿Pueden ustedes imaginarse un mundo más lúgubre? Estamos ante una crisis que nadie quiere hablar de ella. Una crisis cultural, una crisis espiritual, y parece que nosotros, como el pueblo de Dios, queremos mirar a otro lado porque consideramos no es sabio, por lo que decía Nicolás Maquiavelo. Frente al orden actual de las realidades, dificulto que yo pueda explicar lo que está pasando sin ofender a alguien. En la era de lo políticamente incorrecto, parece que interpretar el mundo, aún desde mi subjetividad, es políticamente incorrecto, emitir valores y juicios. Pues tenemos un interesante escenario y yo creo que los profetas vinieron a ser los hermeneutas del acontecer social. La labor de los profetas frente a la decadente condición institucional, porque uno de los elementos que el estatismo monárquico dejó como lamentable fragmentación de la realidad nacional, siguiendo por el rumbo de exaltación de un hombre que en lugar de darle culto a Dios, le daban culto y obediencia a otros dioses, todos los reyes de la decadencia empezaron a decir, mira, me preocupa más el problema económico que el espiritual. Y desde Jeroboam empezaron a tomar malas decisiones políticas producto de sus temores personales. Jeroboam decía, si nosotros no instituimos otra fuente de culto que no sea Jerusalén, ¿de qué nos sirve haber capitalizado a las 10 tribus del norte si van a tener que peregrinar a Jerusalén para rendir culto a Jehová en Jerusalén y brindar ofrenda? Pues de alguna manera se le ocurre, ¿verdad?, a Jeroboam elevar otro lugar de culto, distrayendo lo que preceptivamente Dios había establecido, porque él dijo, se va a ir el pueblo tras Roboam nuevamente, e instituyó la idolatría en el pueblo como estrategia política para la cohesión nacional. Él dijo, a mí lo que me interesa es que no se me vaya esta gente con los del sur, porque si se van para Jerusalén, dirán, pues allá está el núcleo de nuestro culto, ¿dónde está la coherencia política? Vamos a fundar un sitio de culto acá en Samaria. Y tenemos que establecer un lugar de culto que aglutine la voluntad nacional. Y ahí empezó la introducción de divinidades y Jeroboam instituyó la idolatría como política de Estado. ¿A dónde llevó el observar dioses distintos? ¿A dónde te lleva la idolatría? Pues evidentemente, cuando usted explora la anatomía patológica de la decadencia nacional hebrea, todo empezó, en este caso, con un proyecto de llenar de ídolos falsos y abominables la tierra de Israel, y posteriormente la introducción de estrategias de exterminio de la niñez.
muchos sociólogos interpretan que las auténticas variables de crecimiento político y de bienestar social tienen que ver con las tasas de natalidad infantil y con las tasas de mortalidad infantil. Si un demógrafo, un sociólogo bien instruido en demografía, quiere explorar si un pueblo está bien, se pregunta por la condición de la niñez. Están naciendo muchachitos y están viviendo muchos. Si se están muriendo muchos niños, es un indicador inequívoco de que las cosas están mal en esa sociedad. Pues imagínense si por razones sanitarias se muere un niño cuando nace, ¿cuánto mayor deterioro tendrá un pueblo que promueve la muerte de los niños? Que ya es una política de Estado, que se normaliza el asesinar a un niño. Pues esos ídolos abominables que entraron porque Israel, en lugar de impactar el mundo, fue impactado por el mundo, muy parecida a la iglesia de hoy. En lugar de Israel estar impactando a su entorno cultural lo impactó a ella. Dios lo puso en un pase donde toda la concurrencia geopolítica era un nudo geopolítico, Palestina. Por allí tiene que pasar el que viene de Asia, el que viene de África, el que viene de Europa. Allí es el lugar de tránsito, de concurrencia geopolítica. Por eso hasta el día de hoy es un lugar de debate. Es interesante ver, y Dios te pone en un lugar prominente, no para que tú te exaltes, sino para que promuevas lo que Dios te dio, para ser luz y sal de las naciones. Pero en lugar de preservar y de alumbrar, el pueblo lo que hizo fue dejarse impactar por los criterios culturales de su entorno. Pues entre ellos vamos a hablar, en este caso, de Baal, que ustedes pueden verlo en la arqueología representado como un muñequito con un trueno en la mano, porque él consideraba que era el dios del trueno. Thor, pues. Él creía que era Thor, que era el dios de las tormentas, que era el dios de los mares, que era el dios de los lagos. Por eso las actividades y milagros de Dios en lugares marinos tenían tanto valor apologético, porque están diciendo: yo soy el Señor de los mares que ustedes afirman están en las manos de Baal. Lo cierto es que hay registros arqueológicos. Ray Vanderland nos recuerda esto en su maravilloso libro Para que el mundo sepa, donde también en un documental en video ustedes pueden ver que había una estatua de 5 metros de alta con las manos extendidas, hecho de bronce. Ese ídolo abominable se le colocaba una hoguera en el pie, en la base de ese ídolo, se hacía una fogata gigantesca. Cuando ya se ponía el rojo vivo, que estaba el rojo vivo, Baal, con los brazos extendidos, los padres llevaban sus ofrendas, que eran sus hijos primogénitos, para arrojarlos en las manos incandescentes de ese ídolo abominable. Pues se tienen registros arqueológicos de cementerios infantiles de más de 50 acres, donde están documentados los esqueletos de esos niños que fueron ofrecidos en sacrificio. No conformes con eso, la decadencia cultural hebrea los llevó a interpretar en el periodo monárquico y las estrategias políticas de incorporar la idolatría, la brujería, la hechicería como estrategia de cohesión política. Llevaron un pueblo que no solamente ofrendaba a sus niños, lo que hoy sería el equivalente al aborto, sino una cultura de pornografía deliberada, pansexualista, porque ustedes observan lo que sucedía en el culto de Baal. Era interesante que el sacerdote del culto tenía relaciones sexuales en el lugar de culto con todas las sacerdotisas que pudiera. Era un teatro pornográfico. ¿Pueden ustedes imaginarse para dónde quería ir el alma carnal? Vamos a ver al sacerdote, que era el equivalente a una estrella porno hoy, tener relaciones sexuales con sus sacerdotisas. Y el culto se llenaba de personas viendo ese decadente espectáculo. Ellos consideraban que el encuentro sexual del sacerdote con otras sacerdotisas promovía el interés sexual en Baal,
y cuando él tuviera relaciones sexuales con sus mujeres, iba a haber fecundidad en el pueblo. Esa es la magia homeopática con la que el pueblo latinoamericano también abreva. Creemos que por contigüidad, por transmisión, por tocar algo se nos va a pegar un mal de ojo, porque nos miraron feo se nos va a pegar un mal de ojo, porque nos envidiaron. No, mis queridos hermanos, esta es la característica de un pueblo pagano que está en abierta decadencia. Permítame dar esta breve introducción para ahora hablar de por qué Ezequiel tiene una relevancia tan interesante. Nos encontramos entonces ante una decadente condición. A Baal o a Belcebú, el señor de las moscas, se le llamaba señor de las moscas, mis queridos hermanos. Interesante esta afirmación, porque el sacerdote defecaba en el rostro del ídolo abominable. Usted se imagina a un sacerdote haciendo sus necesidades fisiológicas sobre el ídolo al que le rinde culto. En el rostro era una suerte de coprofilia, una forma dantesca donde lo inverosímil toma expresión. Hoy estamos ante una cultura de lo inverosímil. Hoy llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. El haber abandonado los horizontes y los fundamentos nos han dejado en una desorientada condición, donde todo tiene el mismo valor. Pues Israel vivió esa decadencia, y pueden ustedes imaginarse que el pueblo del pacto llegó a sacrificar niños, a defecar en las estatuas, y era llamado señor de las moscas, era porque había un mosquero alrededor de ese calembe de ídolo. ¿Cómo no iban a haber moscas si estaban defecando sobre él? Era una política y una cultura del genocidio, del infanticidio, de la denigración de los grandes valores, de la sodomía. Era una sociedad donde la sodomía se instituyó como criterio político, algo que usted puede ver en la cultura posmoderna. Ya recordará usted en el manifiesto contrasexual, ¿verdad?, de Beatriz Preciado, profesora en la Universidad de París, ya hoy llamado Pablo Preciado porque se hormonó, se inyectó testosterona, tiene barba, con una apariencia absolutamente masculina. Beatriz Preciado en otrora, cuando escribió el libro El Manifiesto Contrasexual, ella decía claramente que para promover esa subversión cultural revolucionaria que Occidente necesitaba, teníamos que adelantar un esfuerzo por la destrucción de la familia heteropatriarcal cristiana. Después de todo, el enemigo a vencer es el cristianismo. En el final del debate, y esto lo digo para que los que sospechan si el evangelio es peligroso para las libertades civiles, sí es peligroso. Porque el evangelio no va a silenciar lo que Dios dijo que dijéramos. Porque el evangelio viene a decirle a los pueblos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A su nombre sea la gloria. El evangelio viene a recordarle al hombre que la libertad se consigue cuando usted abraza la verdad. La verdad y la libertad son hermanas. Y todo el que ama la verdad, ama la libertad. Así que sí es necesario hablar de que existen verdades. A pesar de Heidegger, a pesar de Foucault, a pesar de Wittgenstein, hoy la intelectualidad cristiana tendrá que decirle al mundo: pues tu visión cultural de que A y no A tienen el mismo valor de verdad está equivocada. Y es evidente que este no es el rumbo para la condición y para la glorificación de la condición humana. Es evidente que tenemos que volver a la fuente auténtica de los valores de la espiritualidad. Es evidente que tenemos que volver en Occidente a aquel apotegma fundamental que, más allá de la retórica evangélica, es el fundamento de nuestras libertades. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A su nombre sea la gloria. No hay libertad, no hay camino, no hay redención auténtica
si usted no conoce al Cristo Jesús de la gloria. Ahora, en la condición en la que se encontraba Ezequiel frente a esta decadencia nacional, alguien podría decir, pero ¿en qué pueblo estaba pasando esto? Matando niños, relaciones sexuales, orgías públicas, sodomía, decadencia social. Estaba en una decadencia de inmoralidades impresionantes. Alguien podría decir, pero ¿dónde está pasando esto, muchacho? ¿En qué botiquín es eso? No, eso es en la iglesia. Imagínense que le digan a usted, pero es que el que está hablando de alguna manera dice que la homosexualidad no es pecado, dice que abortar tampoco está mal, entre las hermanas y los hermanos tienen convivencias homosexuales, y alguien podría decir, ¿en qué discoteca es esa? No, esa es una iglesia allá en los Estados Unidos. Estamos ante una enorme crisis espiritual. Terrible crisis, y solamente muchos de nosotros nos damos cuenta de ella cuando ya es demasiado tarde, cuando es demasiado evidente, cuando usted puede ver por qué las cosas están tan mal, por qué no hay comida en nuestras despensas, por qué estamos privados de libertades, por qué tenemos la autocensura como criterio, por qué tenemos temor y es perseguida la academia. Cuando todas estas cosas suceden es porque, tengo que recordarle a la iglesia, hay un espíritu del anticristo que está operando desde los inicios de los tiempos. Y es anticrística la postura de muchos estados en perseguir el evangelio. El padecimiento es la condición, es el precio a pagar por la exposición de estas verdades. Y Ezequiel no fue la excepción. ¿Quieren ver ustedes cuál fue el origen de la decadencia nacional hebrea? Capítulo 16 del libro de Ezequiel. Una interesante interpretación. Ahora un intérprete, ya no desde la subjetividad, ¿desde qué óptica tú observas el mundo? ¿Desde los prejuicios institucionales de la sociología evangélica? Alguien podría decir, ¿y tú qué hablas de objetividad metodológica? ¿Qué tan objetiva es tu interpretación si tú lo haces desde tu categoría sociológica? Pues el profeta es el que viene a decir, yo no vengo a juzgar el mundo desde la perspectiva terrenal e histórica. Quiero darte la perspectiva del trono de lo que está sucediendo. Quiero ver desde el panóptico celestial y evaluarte desde el panóptico eterno cuál es la interpretación de lo que tú estás viviendo y haciendo. Alguien que tenga un entendimiento omnicomprensivo, y en este caso es Dios, solamente esa interpretación se le puede dar un estatus de infalibilidad. Cuando todas las variables están presentes, cuando ese Dios tiene ojos como llama de fuego y puede ver no solamente lo que sucede, sino las intenciones de los corazones. Aquel que puede ver cada molécula de nuestro cuerpo y sostenerla. El que está al tanto del devenir de la historia, el que conduce los hilos de la historia, empezó a hablar a través no de lenguas institucionales, sino de hombres marginales, de los parias de la sociedad quizás, o de los niños, de los campesinos como Amós, y decirle, se corrompió desde el sacerdocio hasta las élites políticas, desde las mujeres hasta los niños, desde los hombres hasta los de mayor condición como los de peor condición, todos están desviados. Necesito hablar y restaurar. Y Dios le dice, este es el origen de tu crisis. Capítulo 16, verso 49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Si tú sigues ese rumbo hedonístico de culto al placer, si tú sigues por el rumbo de la oferta posmoderna, si tú sigues orientándote por los criterios culturales de tu entorno, si el mundo sigue impactándote a ti y tú no impactas al mundo,
Si en lugar de ser sal y luz, tú eres oscuridad y eres una realidad neutral, insípida, tú no te vas a quedar en el mismo lugar, tú vas a ser arrojado para ser hollado. Porque la consecuencia de la neutralidad siempre, como diría Desmond Tutu, es ponerte de mano del error. Te estás poniendo del lado del error, del lado de los que oprimen, del lado de los que hacen daño, de aquellos que han visto, como diría Hannah Arendt, ¿saben por qué te quieren decir que nada es verdadero? Porque cuando todo es mentira, cuando nada vale, eres más susceptible de ser manipulado. El lema es confunde y vencerás. Hoy tenemos que estar más que nunca con una lámpara encendida, alumbrando la realidad de nuestro mundo y diciendo necesitamos encender la luz y que el pueblo pueda ver realmente lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo. Pero yo me imagino los corazones nobles de aquellos que habían estado esperando con ansias que el Señor trajese en renovación nacional. Hombres como un Ezequiel, el capítulo 1, verso 1, dice algo que a mí me conmueve. Fíjense cuál era la realidad de Ezequiel. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. La terrible condición nacional puso al pueblo en el exilio. No había una potencia extranjera, vino y sitió a Jerusalén. Nabucodonosor se llevó a la gente de Jerusalén expatriada en distintos procesos. El profeta Ezequiel fue uno de ellos. Pero los comentaristas dicen que el año 30, descrito por el verso 1 de Ezequiel, tiene distintas maneras de entenderse. ¿El año 30 de quién? De Nabucodonosor. ¿El año 30 de quién? De la gestión militar. Otros concluyen que el año 30 es la edad de Ezequiel. ¿Para qué se nos dice que tenía 30 años? Y lo interesante, el valor cultural de este dato, porque ninguna coma ni un acento está de más en la literatura bíblica, es para distinguirnos de que quizás el profeta estaba llegando a la mayoría de edad. El momento en los que los hombres tienen que hacerse hombres y mantener hogares. Tienen que mantener a su familia. El momento en que los hombres eran considerados mayores de edad por las tradiciones ortodoxas hebreas. De hecho, nuestro Señor empezó el ministerio a los 30 años. Para muchos intérpretes, no sin cierto nivel de incertidumbre, no podemos decirlo categóricamente, estoy seguro que algún suspicaz lector podrá decir, pero pastor, no hay una evidencia exegética concluyente de que sea así. Es verdad. Sin embargo, yo puedo ver claramente, si me aproximo no solamente en rigor exegético, sino ya con mayor, amplitud hermenéutica, puedo ver una crisis biográfica en ciernes. No hace falta que tenga 30 años para que haya una crisis. Estamos ante un profeta absolutamente quebrado, un sacerdote, porque era hijo de Buzi. Vino en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Era sacerdote, hijo de Buzi. Nos está diciendo que un sacerdote le acaban de destruir la fuente de trabajo y de lucro. Ese es el equivalente a un ingeniero petrolero sin PDVSA. Ese es el equivalente a un carpintero sin madera, sin IMECA. Una cocinera sin gas. ¿Qué otro ejemplo? Un conductor sin gasolina. No hay gasolina. ¿Para cuándo? No sabemos. Quizás vamos a estar un año sin gasolina. Imagínense la crisis de un hombre, pero yo tengo que mantener la casa. ¿Y quién le va a llevar el bastimento a los muchachos? ¿Y cómo voy a hacer si mi única fuente de empleo es este? Yo me imagino las preguntas que habrían en el corazón de Ezequiel
Y teniendo presente, si usted escarba entre líneas, como decía Humberto Eco, hay que leer entre líneas los documentos. Un profeta al que él le dijeron que su mujer la llamaba el deleite de sus ojos. Imagínense si era bella ante los ojos de Ezequiel. Que él, me imagino todo lo que estaba, pero si yo tengo que mantener a mi esposa al deleite de mis ojos. ¿Y qué soy yo sin un templo? El diezmo en Israel era para el mantenimiento de los sacerdotes. Esas ofrendas ya no podrán ser presentadas. ¿Cómo me voy a mantener si después de todo el Señor consagró mi vida a la labor litúrgica, a la labor sacerdotal? Pues no tenemos un lugar de culto, por lo tanto no tiene un lugar de trabajo tampoco. Desempleado, exiliado, sin conocer la lengua de ese pueblo. Se parece a lo que el salmista decía, que en los ríos de Babilonia los caldeos les pedían que cantaran canciones alegres. Y el salmista decía, ¿cómo yo voy a poder cantar si el motivo preferente de mi alabanza, lo que me conmueve las entrañas, es mi tierra, Jerusalén? Ahora es que vengo a ponderar el valor que ella tiene cuando la perdí. Ahora que no la tengo, el Señor me ha hecho entender el justo valor de lo que no cuidé. Aquella tierra hermosa a la cual Jehová juró bendecir, y bendeciría a los que la bendijeren y maldecirían a los que le maldijeren. Yo no creo en esa tesis reformada que anda por allí en un grupito, diciendo de que el Israel étnico no tiene todavía preservación en términos de pactos. Tendríamos que espencar el capítulo 9 y 11 de Romanos. Hay serios problemas hermenéuticos para los que creen que Israel no es objeto hoy de en este caso, no es objeto de preservación divina, de que la iglesia sustituyó a Israel. No, yo creo que un prejuicio teológico es el que está adelantando este esfuerzo hermenéutico. Lamentablemente y de forma irreflexiva algunos lo están consumiendo. Tengo un desafío hermenéutico para los que piensan así. Explíqueme el capítulo 11 de Romanos entonces. Explique el capítulo 9 de Romanos entonces. ¿A qué Israel se refiere Pablo entonces? Pues Ezequiel podría estar preguntando, ¿será que el Señor nos desechó para siempre? ¿Será que nuestra apostasía nos dejó sin una segunda oportunidad? ¿Será que el error que hemos cometido como nación nos dejó exiliados no solamente de nuestra tierra, sino de la misericordia divina? Algunos de ustedes podrán preguntarse lo mismo. ¿Será que los errores de mi pasado me exiliaron ya de la dignidad humana? ¿Será que esta bancarrota personal que he tenido que afrontar ya no hay forma de revertirla? ¿Será que mi crisis financiera, mi crisis matrimonial, mi crisis en términos de salud, no hay forma ni redención, no hay manera de redimir esta crisis? Aquí tenemos una muy buena pregunta, porque el capítulo 1 nos introduce ante un muchacho de 30 años que tiene que mantener un hogar, que tiene que formar una familia, que está desempleado, que está exiliado. Él no pidió salir de su tierra y tuvo que salir de ella. Esto solamente lo entiende quien lo vivió. Aquel que dejó su maletica de memorias. Aquel que tuvo que ser desarraigado porque, como me dijo un sociólogo amigo con lágrimas en sus ojos en el supermercado, me dijo: Jorge, si yo no me voy, mis hijos se mueren de hambre. Yo no tengo nadie que me ayude. Y me dolió en el alma ver a un profesional de elevadísimo nivel, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con brillante desempeño profesional, decirme con los ojos llenos de lágrimas: yo no me quiero ir, pero si no me voy, mis hijos mueren de hambre. Este es el Ezequiel de hoy.
el que nuestros prejuicios espirituales e institucionales no nos logran discernir, porque tenemos más arraigos políticos que espirituales. Aquellos que se niegan a ver que hay un Ezequiel hoy, porque creyeron en agendas mesiánicas. Y será tarde para cuando te des cuenta que el espíritu del anticristo es el que está detrás de todo el poder internacional. Es lamentable que como cristianos no podamos ver los paralelismos imposibles de vulnerar cuando usted los ve, porque nuestros prejuicios no nos dejan ver la verdad que resplandece. Tenemos gringolas, pero yo me imagino ante una crisis de estas proporciones, cómo Dios responde, mis queridos hermanos. ¿Ha usted afrontado una realidad igual? ¿Se ha quedado usted impotente frente a escenarios donde usted no sabe qué hacer? ¿Cuántos de este lugar? Tengo que decirles que ustedes son la tercera generación de Alfa y Omega. Ustedes son la tercera camada de esta preciosa familia. La primera y la segunda, yo la despedí con lágrimas. Todavía me duelen. Les echo de menos. Los veía como mi familia y son mi familia. Muchos de ellos me dijeron, si no me voy también muero de hambre. Esas son las lágrimas que se tenían junto al río Quebar. Así se llora en el exilio. Esa es la forma en la que se preguntan, ¿y cómo no voy a echar de menos a mi arepita caliente y tener que aprender a comer cosas que nunca había comido y tener que aprender a hablar de una manera que yo nunca había hablado? Es difícil el exilio. Nadie debería exiliarse por razones políticas. Nadie. Debería hacerlo solo por placer. Sin embargo, por razones políticas, Ezequiel se emigró. Lo sacaron, él no lo pidió. Lo desemplearon, él no lo pidió. ¿Qué te muestra a ti Dios en los ríos de Babilonia, junto al río Quebar? ¿Qué tiene Dios que decirle al alma desorientada de los Ezequieles de hoy? Miren cómo Dios obra y cómo Dios nos da una teología de la valentía. Yo venía en mi retorno, tengo 15,000 kilómetros de viaje encima. Y en este caso, ¿por qué? Porque bueno, quiero lo mejor para ustedes y para mi familia. Estamos tocando puertas para ampliar, para extender, para seguir peleando, para seguir luchando, para seguir empujando la obra, para no detenernos, para llevar abundante fruto ante la presencia del Padre, para poder extender las estacas y de alguna manera no quedarnos recluidos en una visión de autoconmiseración, mirándonos los rostros, sino de entender y de ver que tenemos que seguir creciendo porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está de nuestra parte. Ya lo decía Ray Vanderleen, en este caso no Ray Vanderleen, ya nos lo recordaban grandes expositores puritanos, cuando nos recordaban diciendo, si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 2/3 de los ángeles están conmigo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Que me ponga a llorar? ¿Que me agarre lástima? La ventaja es nuestra. La ventaja está de nuestra parte. Lo que Dios me está haciendo entender junto al río Quebar es que nada de lo que Dios tiene para ti, escúcheme bien, nada de lo que Dios tiene para ti se va a hacer sin valentía. Tienes que ser valiente.
tenemos dos órdenes, y es esforzarnos y tener valentía. Pues hoy yo voy a hablar de la teología de la valentía. La ventaja es nuestra, pero Dios entrena nuestras manos para la batalla, para que la gloria y la excelencia sean del que vive y reina por los siglos de los siglos. Para que nuestra debilidad se transforme en victoria. Para que nuestra debilidad haga evidente que fue la intervención divina quien triunfó. Ahora usted puede ver a un sujeto en absoluta bancarrota, con competencias formidables, un hombre que Dios eligió para profeta, yo me imagino que es porque fue probo, con todas las cualidades requeridas para ser un hombre impecable de Dios, ahora se encuentra exiliado, quebrado, junto a los ríos Quebar, llorando y afligido. Y esto es lo que Dios muestra cuando usted se encuentra en crisis. Tengo que decirle que nuestro sufrimiento es equivalente a la forma en la que usted interpreta la naturaleza de Dios. Mientras más desnutrida sea nuestra visión de Dios, más va a sufrir usted. Si usted tiene una concepción madura, robusta, bíblica de quién es Dios, usted le pueden doler las cosas, pero usted de inmediato entra en razón y dice, ya va, un momentico, ¿quién crees tú que está detrás de mí? ¿Quién es el Señor que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre? ¿Quién es el santo, 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 el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir? No estoy conociendo la naturaleza del Dios que me invitó, que me convocó, que me desafió. Ese Dios, si usted no lo conoce, va a tener profundos complejos. Usted va a interpretarse como una víctima, porque después de todo, si tus circunstancias son gobernadas por fuerzas aleatorias y no por la providencia divina, usted se va a sentir una víctima. Pobrecito yo, qué mala suerte la mía. Siempre me pasa a mí esto. ¿Usted se acuerda de Calimero? El pollito, un pollito negrito que se dejó el cascarón aquí en la cabeza, ¿verdad? Y él decía que era una injusticia, toda la vida todo era una injusticia. Esto es una injusticia. Y la autoconmiseración y la lástima personal. No, mi querido hermano. Nos parecemos a los caminantes de Emaús cuando venían de espalda a la ciudad de La Paz, que decían, oye, pero ya va un momentito, nosotros pensábamos que Él sería el Redentor de Israel. Y llorando, caminando a Emaús, el Señor les puso las espaldas nuevamente, puso sus rostros nuevamente a la ciudad de La Paz. Y les dijo, ustedes son torpes y torpes de corazón, tardos para entender mi voz. No es necesario que Cristo padeciese. Y abriéndoles las escrituras desde Moisés hasta los profetas, les hablaba de cómo era necesario que el Cristo padeciese. Y después de ellos entender eso, no ardía en nosotros nuestros corazones cuando Él abría nuestras escrituras, cuando Él abría las escrituras, ardía en nosotros, en nuestro pecho, un fuego, y es el fuego que el Señor enciende cuando la luz del Espíritu hace resplandecer los ojos de nuestro entendimiento. Todo lo que Dios tiene para ti va a demandar esfuerzo y valentía. Vas a tener que golpear la tierra, vas a tener que insistir, vas a tener que decir, no es con ejército ni con fuerza, será con su Santo Espíritu que nosotros venceremos. A su nombre sea la gloria. A Ezequiel le esperaba una lección. Ya un pueblo entregado, desenfrenado a los placeres, al ocio, a la abundancia de pan. Era una sociedad cómoda, una sociedad, como diría Byung-Chul Han, del cansancio, pero del cansancio de la fatiga del placer. La sociedad actual. Necesitamos ver a Dios. Necesitamos conocer a Dios, los del exilio. Los que están exiliados de la dignidad, de la paz, del gozo. Los que hace tiempo no hay sonrisas en sus labios. Aquellos que hoy lloran en la noche por temor a que lo vean sufriendo. Los que no quieren exponer sus heridas por temor a exponer su debilidad. Los que lloran escondidos
frente a los sauces de Babilonia. Hoy miren cómo Dios se revela. Y miré, y he aquí venía del norte. Qué curioso que fue del norte de donde vino la crisis de Ezequiel. ¿De dónde vino la visión? Del norte. Hay que decirle algo a la iglesia y hay que recordarlo. Le hemos dado mucho crédito a Satanás. Y es verdad que él vino a matar, hurtar y destruir. Que el Señor lo reprenda. Pero es un esclavo de la soberanía providencial de nuestro Dios. El auténtico soberano de la historia no es Satanás, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Cristo Jesús, el Rey de Gloria, al que se le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Su nombre sea la gloria. Hay que recordar esto, téngalo presente, hermano. De usted pensar que usted está en las manos de Satanás y que Satanás es el que gobierna sus aflicciones, pues están más que justificadas sus lágrimas. Si usted le da el crédito de su aflicción a Satanás, mira, él puede ejecutarla, él puede perseguir nuestro mal, como justamente la Escritura lo enseña, pero nuestro Dios no permitirá que seamos afligidos más allá o probados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida, dice la Escritura. Así que en el contexto de nuestra lucha no hay una simetría de poderes, es absolutamente asimétrica, es inconmensurablemente distinta. El Rey de Gloria es el que se sienta soberano en la historia. Y Satanás es un instrumento de la utilería, de la actividad providencial de un Dios omnisciente. Porque ninguna criatura del universo participa de los atributos incomunicables de su naturaleza. Nadie es omnisciente, nadie es omnipotente, ni nadie es omnisapiente. Ese Dios omnipresente, omnisapiente y omnipotente, solamente esa gloria Él no la comparte con nadie. Del mismo norte que fuiste afligido viene la misma respuesta, porque el Dios que hiere es el Dios que venda. El Dios que aflige es el Dios que consuela. El Dios que abre es el que cierra, y el que cierra y nadie abre. La imagen es elocuente. Tenemos un Dios que se revela desde el norte, desde el mismo lugar del dolor, al igual que Job. Cuando Job fue afligido, y él preguntaba, ¿quién me diese yo a hablar con Dios cara a cara? Yo expondría mi causa ante él y él me respondería. Y ese clamor fue oído. Y desde un torbellino el Señor se apareció. Yo me imagino que Job trajo a la memoria, ese fue el torbellino que tumbó la casa de mis hijos. Ahora vienen por mí. ¿Cuántas cosas podemos malinterpretar, no? ¿Cuántas cosas podemos nosotros desde nuestros prejuicios evaluar? Pero el Señor no vino con respuestas, sino con más preguntas a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo extendía las Pléyades? Contéstalo, si tú lo sabes debe ser muy antiguo. ¿Quién le dio los meses de preñez a la cabra? ¿Quién le dio a las gotas de rocío el tiempo de su permanencia? ¿Quién le dio la crina ondulante al caballo que no se detiene frente a la espada? Contéstalo, si tú lo sabes debe ser muy antiguo. ¿Quién me enseñó a mí primero para que yo tenga que de él recibir instrucción o sabiduría? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande de él consejo? Con elocuentes preguntas el Señor silencia la ignorancia nuestra. Y lo que nos está diciendo es que el mismo lugar de nuestra aflicción será el mismo lugar de nuestra consolación. Qué bendición es saber que nuestro Dios nos hiere, pero también consuela. Y en medio de ella, y miré y aquí frente venía del norte, un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente alrededor de él, un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y era esta su apariencia, habían en ellos semejanza de hombre,
Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerros, y centellaban a manera de bronce muy bruñido, que es tipo de juicio. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por sus 4 lados. Y con las alas se juntaban en uno al otro, y se envolvían y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Están entendiendo la visión? ¿Quién las están entendiendo? ¿La entienden? Yo no la entiendo. Esto es para salir corriendo. La visión de la semejanza de la gloria de Jehová es que Dios intimida, hermano. ¿Quién puede ver a Dios y permanecer vivo? Es impresionante lo que está viendo Ezequiel y lo que nosotros no podemos ver. Es impresionante nuestra ignorancia de Él. Observe esto. Y el aspecto de sus caras para salir corriendo era de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda. En los 4 asimismo habían los 4 cara de águila. Hombre, león, águila y buey. ¿Qué es eso? Había un brujo en Maracaibo que yo tenía un pleito con él desde un debate que tuvimos en televisión cuando yo era estudiante universitario, Caleb Jordan. Y Caleb Jordan y yo tuvimos un litigio en los medios, porque él hablaba mal de la Biblia citando la Biblia. Yo le decía, usted está en un error metodológico. Usted no puede darle créditos a un documento que luego descalifica. Es una inconsistencia metodológica la que usted adelanta. El periodista, como era discípulo de él, se molestó conmigo y me mandó a callar. Sin embargo, fue nuestra afirmación la que despertó aplausos, no la de él. Le dije, usted te afirma para luego negar. Usted habla bien de Moisés para luego descalificar. Afirma que el libro es real, pero que el autor no lo es. El pecado no es coherente. Él decía que Ezequiel lo que vio fue extraterrestre. Miren donde la elucubración carnal puede llevarte, ¿no? Lo que vio fue extraterrestre. Y ahorita es igualito que Nat Geo. Después que niegan la historicidad de este libro, hablan de los alienígenas milenarios. ¿Cómo es que se llaman? Ancestrales. Alienígenas ancestrales. No creen en Dios, pero creen en ovnis. Y están en eso. Claro que ven sus demonios. Y ven una tenderete de demonios. Y ven todo este tercio de los ángeles en rebelión, asumiendo distintas formas. ¿O es que usted no ha leído que Satanás se disfraza aún de ángel de luz? Cuando la gente dice que ve algo, yo le creo. Lo que no le creo es la interpretación que dan de lo que ven. Pero yo creo que sí lo vieron. En estos días, no, es que el Silbón, la UNEYED adelanta una cátedra en donde hay tantas evidencias de que han visto el Silbón, que ya los científicos sociales de la UNEYED se dieron a la tarea de investigar si ese calembe existe. Entonces están estudiando un espanto. Y dijeron, es que lo han visto. Aquí una vez vieron una comisión de misioneros y un pastor me dijo que lo vio. Y dice, escuchaba cerquita el silbido y lejos, y lo escuché, Jorge. Y mi papá lo vio, y aquel lo vio, y toditos lo vieron. ¿Y cómo era? Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Pero no es que no tenía cabeza. No tenía pantalón ni cabeza, pero tenía las manos metidas en los bolsillos. Satanás sabe cómo desviar nuestros sentidos. ¿Saben lo que están viendo en Guanarito? Un demonio. Pero cuando dicen que lo ven, yo les creo. Lo que no creo es que sea el alma del tipo que le pegó a la mamá y al papá y que esté penando, siendo un justiciero de borrachos y de promiscuos.
Satanás viene a desviar el sentido para decir que el juez del delito es el Silbón y no el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí en mi libro dice que el que está sentado en el trono es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin, es el que era y el que ha de venir, es el Dios Todopoderoso. No Satanás ni el Silbón, ni los alienígenas ancestrales. Para poder tener una teología de la valentía y de la terapia, de la restauración emocional, tenemos que entender bien quién gobierna nuestras circunstancias. Esa es la dimensión terapéutica de la soberanía, de la teología bíblica. No hay sanidad emocional, espiritual ni psicológica hasta que usted no admita que Jesucristo es el Señor de su vida. No la hay, no busque pastillas, no busque. Claro que debe usted afirmarse en la ciencia. De hecho, yo mismo las necesité en un momento. Mi esposa las necesitó en un momento. Pero la respuesta concluyente, la respuesta definitiva es cuando el Señor abre los ojos de tu entendimiento, cuando el Señor brinda nuevas fuerzas, cuando el Señor te da la perspectiva necesaria, cuando lloras en el río Québar y te encuentras con esta visión. A su nombre sea la gloria. Necesitas ver a Dios. Necesitas hablar con Él. Necesitas encontrarte con la fuente terapéutica de tu vida. Es una bofetada a nuestra autonomía, sí. Es una bofetada a nuestra autosuficiencia. Pero el Señor viene a decir, esto no lo dijo el Señor. Lo digo yo desde mi ignorancia. ¿Para dónde vas a agarrar con esa pata hinchada? ¿Para dónde? Qué bueno es que Ezequiel vio algo espantoso, pero fue lo que vino a traer consuelo. ¿Sabe que cuando alguien veía el tabernáculo, un averiguador quería mirar? Hay gente que es averiguadora. No se hagan los locos. Contame, mijito, que me voy a morir. Si no me lo contás, me muero. Hay gente que es que averiguar es un elemento constitutivo de su paz emocional. No hay sindéresis si no averigua. Contame qué te pasó, contame. Y uno de averiguador a lo mejor se pone a ver qué hay para allá. Y cuando usted veía el tabernáculo de lejos, era feo. Tenía pieles de tejones en el techo, no tenía un acabado tan bonito desde lejos, pero cuando usted entraba a ese tabernáculo y veía el mobiliario revestido en oro, aromatizado por el perfume del incienso, que es tipo de las oraciones, y del aceite del Espíritu, que estaba incandescente, en este caso en las lámparas, usted podía decir: hay delicias a tu diestra. Es hermoso contemplar a Dios en lo íntimo. Es muy distinto a ver Dios como una abstracción intelectual, como un objeto de investigación teológica, como una construcción académica, y otra cosa es que Él te llame hijo. Otra cosa es que Él venga en tu consuelo. Otra cosa es que tú le digas: no hay salidas, y Él te diga: yo sí abro sendas donde tú no las ves. Yo sí tengo fuerzas que tú no dispones. Yo sí tengo la visión que tú no tienes en este momento. Quiero mostrarte un pedacito de lo que tú puedes en tu capacidad discernir de mi poder. Y miren lo que le está mostrando diciendo: caminan derecho. El aspecto, verso 16. Verso 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí la rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, y a los cuatro lados el aspecto de la rueda y su obra era semejante, de color de crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de ruedas.
Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de las cuatro. ¿Están viendo lo que está viendo él? Una rueda dentro de ruedas. Ruedas con ojos. Imagínese que usted esté montándose en un carro y que el carro le haga así. Los cauchos. Muchacho, tiene ojos el carro. Y usted ve lleno de ruedas dentro de ruedas, lleno de ojos, pero eran aros espantosos. No se vuelven atrás cuando marchan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me quieres mostrar, Señor? ¿Por qué te escondes? Parece que Dios se esconde. Déjenme contarles algo. No creo que tenga fuerza para contar esto. Que Dios me dé fuerza. Cuando Fernandito era pequeño, me acuerdo que jugábamos al escondido. Era mi dulce sobrino, mi sobrihijo. Y me acuerdo que él se escondía, y cuando se escondía, él decía, aquí, yo estaba contando, y él se escondía y decía, aquí estoy. Y yo decía, no digas aquí estoy. Después yo voy a saber dónde vos estáis. Entonces, y yo lo conseguía, él brincaba. Después de repente, voy a volver a contar, pero no digas. Y yo empezaba a contar, y cuando gritaba por allá, aquí estoy, tío. Ya no digas dónde estáis. Después, ¿cómo ya sé dónde estáis? Y de alguna manera, yo conté 3, 4 veces, y invariablemente cuando yo lo conseguía, él brincaba y se echaba a reír. El que no entendió el juego fui yo. El niño se escondía por el placer de ser encontrado. El quid del juego era encontrarlo, no que se perdiera. Y yo recuerdo que él, cuando yo lo encontraba, me abrazaba y yo no estaba entendiendo el juego. El profeta Isaías luego le decía al Señor, en una enorme crisis nacional, frente a lágrimas, porque los profetas hablaban llorando, con dolor en su corazón. Estás hablando con tu pueblo, lo que le pasa al pueblo te duele. No estás hablando de una abstracción, estás hablando de tu vida, de los que tú amas. Y el profeta preguntaba, ¿eres Dios que ciertamente te encubres? Dios que te escondes. Pero Dios se esconde por una razón maravillosa, por el placer de ser encontrado por nosotros, por el placer de que usted le busque y lo intime, por el placer de que usted haga intimidad con Dios. Hay un Dios que se esconde y por lo lejos hace con la garganta. Yo me imagino que él raspa su garganta. Aquí estoy. Estoy esperando que me encuentres. Y me van a hallar los que temprano me buscan. El que a mí viene yo no le echo fuera. Ningunos que en él confían serán avergonzados. Buscadme y viviréis. Yo me imagino a Ezequiel secándose a las lágrimas. Ahora puedo verte. Las lágrimas no me dejaban verte. Me imagino a Ezequiel viendo qué visión tan tremenda de 4 querubines, los mismos que vio Juan, que cantaban diciendo, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy. Ese Dios omnipotente es el que es anunciado por estos querubes, por estos seres que tienen una apariencia imposible, inefable de explicar.
Decía Evis Carballosa en su formidable libro sobre Apocalipsis que el Señor utiliza este vocabulario apocalíptico es porque está empleando elementos concretos para enseñarnos características muy abstractas de su carácter. La simbología, lo que realmente es un mapa conceptual, es una forma didáctica de exponer complejas concepciones. Lo que nos están diciendo es que esos seres que tienen rostro de hombre, inteligencia, de águila, visión, de buey, fortaleza, y el león, vigor y reinado, es la actividad providencial que está dirigiendo la historia. Un Dios de absoluto poder, inteligencia, sabiduría, está gobernando los hilos de la historia. Lo interesante es que los que ejecutan su voluntad tienen ruedas como ruedas dentro de ruedas que hablan de omnisciencia. Él está enterado de lo que sucedió. Y por eso el profeta Isaías podía decir: he aquí, antes que a mí clamen, ya yo habré respondido. A mí me trae mucho consuelo saber que antes de que la crisis llegue, Dios no solamente tiene tu crisis en sus manos, Él también tiene la solución en su mano. En esa mano está la crisis tuya, pero también la solución. He aquí, no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Está la solución en esa mano providencial, y si hoy usted me permite decir, esa mano hoy está horadada por ti y por mí, con cicatrices diciendo: tú me importas. En la historia misma la estoy gobernando para sacar el mejor provecho de lo que tú estás afrontando. Tú ves algo improvisado acá. Estos acontecimientos que hoy te dejan perplejo, de que marchan hacia adelante y no vuelven atrás. Yo no soy un Dios errático, yo no me equivoco, yo no echo para adelante y después para atrás, yo no afirmo y después no cumplo, yo no digo y después me desaparezco. No, este Dios si dice, cumple, si invita, Él paga. Y por eso en nuestra fe es más fácil de que deje de salir el sol a que Dios falta su palabra, porque este Dios, cuando pone en marcha su actividad providencial, no se vuelve atrás. A su nombre sea la gloria. Es un Dios que tiene total conocimiento, absoluta sapiencia. Yo no estoy desconociendo nada de lo que tú afrontas, por el contrario, yo soy el artífice de tus realidades. ¿Qué le parece a usted? Estos ojos dentro de las ruedas es la capacidad de Dios para poder ver lo que nos pasa y lo que acontece en la historia. Esto nos quita un poco a nosotros el peso de pensar que Dios se olvidó de nosotros. No. Pero hay una visión maravillosa, verso 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Pueden ustedes ver cómo parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La visión se culmina viendo un arco iris que es tipo de la misericordia, con alguien que está sentado en un trono de zafiro. Cuando las crisis llegan, esto es lo que Dios quiere que veamos. Cuando decimos mira a Jesús, lo que el Señor estaba durmiendo, a mí me resulta psicológica
y sociológicamente muy interesante el episodio de Jesús calmando la tempestad, porque me da dos perspectivas de un mismo evento y la perspectiva correcta y terapéutica de la crisis. Los 12 estaban en una absoluta crisis, al punto que en el Evangelio de Marcos suena en tono de reproche la forma en la que los discípulos increpan al maestro. No tienes cuidado que perecemos. Te olvidaste de nosotros. ¿Qué haces tú durmiendo, vale? ¿No ves que aquí estamos trabajando todos menos tú? Permítame poner algunas equivalencias o algunas paráfrasis que traduzcan ese reproche. Todos desesperados y Jesús dormido. Alguien podría pensar que Dios es indiferente ante la crisis también. Alguien podría decir, pero es que no estás viendo que el barco se va a partir en la mitad. Para que un marino como Pedro y como los Boanerges llegaran a esa conclusión es porque la crisis era real, no es retórica. Estamos ante dos escenarios auténticos. Pero Jesús nos da una interpretación de la paz y de la valentía. Yo me imagino, y permítame poner en esta paráfrasis de Jorge Habla Hoy, que Jesús se levantó y dijo, chico, aquí no lo dejan dormir a uno, ¿qué es lo que pasa? ¿No ves que se está hundiendo el barco? No, ya va, un momentico. Paró y habló al mar y al viento, y el reproche ahora fue de Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? ¿En qué están pensando ustedes? ¿Que no iban a remar? ¿Que no iban a haber pruebas? ¿Que no iban a haber dificultades? Tenemos órdenes del trono de ser esforzados y tener valor. Vas a tener que decidir qué vas a hacer contigo. Y aquí me inspiran los caminantes de los Andes, los sobrevivientes de los Andes en el testimonio de Nando Parrado, cuando ya con casi 3 meses de permanencia en los gélidos Andes chilenos, él dijo, nos estábamos comiendo a los que habían muerto, ya iban a morir. Coche estaba en estado de desnutrición severa. Yo tomé la decisión más compleja que un hombre tiene que tomar en su vida, que es decidir cómo morir. Y yo decidí morir caminando. No me voy a quedar aquí. Yo voy a morir caminando, no sentado. Nunca le imaginó que 24,000 pasos lo distanciaban de la libertad y de la salvación. Todo lo que Dios tiene para ti necesita valentía. No pienses que va a ser fácil. Vas a llorar y vas a llorar en los ríos de Babilonia. Hay quizás complejas circunstancias emocionales involucradas en tu crisis, pero una visión y una perspectiva adecuada del Jesús de la crisis te va a dar una auténtica perspectiva también frente al desafío que Dios te impone. ¿Dónde está tu fe? ¿A quién estás mirando? ¿Qué te dije yo en la orilla de la paz? En la orilla de la paz yo te dije que pasaríamos al otro lado. ¿Sabes qué se te olvidó? Que se te olvidó que los que preceden mi voluntad tienen ojos. Las ruedas que se mueven están viendo todo. Ya yo vi a Gadara, ya yo vi al endemoniado gadareno, ya yo vi nuestro retorno. Yo puedo descansar en paz porque a mí toda potestad se me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo tú vas a creer que aquel al que se le dio toda potestad tenga la pretensión de pasar a la orilla de un lago chico y se va a hundir el bote? Si se hunde el barquito, yo lo convierto en submarino. Y si no, lo convierto en un helicóptero, un Sukhoi, un F-16. Pero si yo dije que voy a llegar a la otra orilla, vas a llegar a la otra orilla. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Yo cuando hablo echo para adelante, yo no me devuelvo. Este Dios no se devuelve en su promesa. Este Dios no improvisa, pero sí quiere formar y adiestrar tus manos para la batalla. ¿Cuántos están dispuestos a asumir el desafío de su providencia? Yo me imagino que Ezequiel se secó los ojos y dijo, Dios es Dios en Jerusalén y también en Babilonia.
Dios es Dios en lo cercano y en lo lejano también. Dios es Dios en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en Oceanía. En Él vivimos, nos movemos y somos. No tengas temor. No tengas miedo. Tenemos órdenes de no tener miedo. ¿Cuántos dicen amén? Pues brinde el mejor de sus aplausos. Bueno, entonces continuemos. El Señor espera por nosotros. Vamos a invitar a los músicos. Después, esta semana hicimos la solicitud de la visa. Me tocó un joven, se veía chévere, buena gente. Sin embargo, cuando empezó a preguntar algunas cosas, yo empecé a ver ya su reticencia. ¿Y cómo te vas a mantener allá? ¿Y quién te va a pagar el viaje? ¿Y qué vas a hacer allá? No me daba tiempo ni a sacar las tarjetas, las cartas. Ya estaba escribiendo. Ya eso saben, ¿sí o no? Y de alguna manera, cuando nos encontrábamos allá y me dicen no, qué difícil es encontrarse con circunstancias que no están diseñadas de la forma. Quizás tú vas como Naamán. Yo pensaba, levantará la mano, pondrá la mano sobre la parte afectada, yo seré sanado y yo le entrego los regalos que traigo y me devuelvo a la casa. Yo iba como Naamán con una agenda. A lo que me dijeran, sí, chico, en la noche te invito a comer. Agarra el teléfono, te invito a comer a ti, tu esposo, y vamos y todos celebramos la visa que me aprobaste. Me dijo, no, lamento decir que no puedo aprobar visa. Gloria al Señor. Tenemos 15.000 kilómetros en los hombros, casi 18 horas de vuelo encima. Y alguien podría decir, es estéril el esfuerzo. No, no es estéril. El Señor nos quiere enseñar que todo lo que Él tiene para nosotros necesita esfuerzo y valentía. Tenemos que esforzarnos, tenemos que continuar, hay que seguir golpeando la tierra. No podemos detenernos, pues no les niego que en el momento inmediato fue un impacto. Conocimos un joven amabilísimo que fue el que providencialmente nos hospedó el tiempo de nuestra permanencia en Brasilia. Por cierto, preciosa Brasilia, qué lugar tan espectacular. Y Bogotá ni se diga, un clima maravilloso, un lugar maravilloso. Pero en Brasilia, providencialmente, un joven que a última hora conseguimos, pero este Dios no improvisa. Él tiene ojos como llama de fuego y sus carros tienen ojos dentro de otras ruedas, y él ve lo que está sucediendo. Ese joven amabilísimo llamado Lincoln, cuando vio nuestra tristeza, me dijo, ustedes tienen que ser agradecidos en todo. Y me dio vergüenza. Y yo dije, es cierto, la tormenta está recia, pero el Señor que maneja la barca es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que he predicado toda la vida, hermanos. Y a partir de ahí empezamos a asimilar las cosas de una manera distinta. Me dan las noticias, empecé yo después a consolar gente que estaban peor que yo. Y de retorno dije, qué carga tan onerosa. ¿No era mejor que nos dijeran que no desde Venezuela? Tener que hacer este esfuerzo titánico, hasta los fluces los vendí para poder viajar. ¿No era mejor decir no? No. Dios quiere que yo decida cómo conquistar la tierra que Él me prometió. Y creo que tengo que caminar, tengo que esforzarme, hay que golpear la tierra, hay que ser valiente, hermano. Vamos a continuar y seguiremos. El Señor en el camino seguirá hablando, seguirá manifestando.
Pero es tan impresionante lo que esta convicción puede hacer en usted. Yo llegué como si hubiera caminado desde Brasil hasta Venezuela. Llegué que una pierna tenía que agarrarla para mover otra, cansado. Nos pararon hasta los Boy Scouts, nos pararon en el camino cuando en Venezuela toda una alcabala pidiendo descaradamente dinero, vergonzosamente. No les exagero, era una alcabala aquí y 100 metros otra pidiendo lo mismo. No solamente del Estado, sino Guajiro y otros delincuentes y cualquier cantidad de gente que a usted se le ocurra están en alcabala. Nos parábamos, nos bajábamos, nos parábamos, nos bajábamos, incómodos, con calor. Pero yo traía la absoluta convicción de que mi vida está en las manos de un Dios providencial. Así estuviésemos llorando en los ríos de Babilonia. Mi hermano, llegamos a Venezuela, me di un baño y fue tanta la fuerza que el Señor me dio que yo después que me bañé y salí dije, yo me puedo devolver. Tengo las fuerzas intactas y puedo hacer esto 4 veces más si es necesario, pero doyle el crédito, la gloria, el honor y el poder al Dios que renueva nuestra fuerza como las del búfalo, al Dios de las segundas oportunidades, al Dios que ve el mañana y te impulsa a seguir adelante. Nada de lo que Dios tiene para ti lo hará si tú no eres valiente. Seamos valientes, hermanos. Atesóralo con valentía. Tenemos órdenes de Dios y se lo dijo Josué. Esfuérzate y sé valiente. Que Dios les bendiga, que Dios me les guarde. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo. ¿Cuántos dan gloria a su precioso nombre? Póngase de pie y dele gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos.